Antes de empezar, hermanos, quiero que oremos. Quiero que cada quien esté en su lugar, ore y se ponga a cuentas con el Señor. Vamos a orar, cerremos nuestros ojos. Padre y buen Dios, le damos gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder escuchar tu palabra. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablándonos a cada uno de nosotros, Señor, para que podamos entender, Señor, tus designios, poder entender, Padre, tus profecías. Te pedimos, Señor, que nos perdones nuestros pecados, Padre, que puedas perdonar, Señor, nuestras ofensas, nuestras deudas, Señor. Si hemos ofendido, Señor, a alguien y tal vez no lo recordamos, te pedimos perdón por eso, Señor. Perdónanos porque a diario, Señor, pecamos. Perdónanos, Dios, porque a diario te fallamos, oh Dios. Pero te pedimos perdón a ti, Señor. Ponemos delante de usted, oh Dios, nuestras deudas, nuestros pecados, Padre. Tu palabra dice que tú, Jesús, viniste a morir en la cruz del Calvario por nuestras deudas y nuestros pecados y nuestras enfermedades. Le pedimos perdón, oh Dios, y que pueda ser usted, por medio de su Espíritu Santo, guiándonos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Quiero que busquemos, hermanos, en nuestras Biblias, Mateo 22, del 1 al 14. Mateo 22, versículos del 1 al 14. Cuando lo tenga me da un amén. Dice, si se fijan arriba, hay un tema que dice parábola de la fiesta de bodas. Y dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo esto está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos, y echarle en las tinieblas afuera. Allí será el lloro, el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Vaya, hermanos, vamos a hablar, este tema es muy delicado. Cuando el Señor me lo mostró, le digo yo, Señor, pero yo hasta el día de hoy nunca he predicado sobre esto. Me he preparado mucho, sí, y Dios me ha dado la sabiduría. Le he pedido sabiduría a Él porque sin Dios no somos nada, y sin la sabiduría de Dios no podemos ni tan siquiera decir una jota, una sola palabra. Entonces me decía, sí, ya es hora,
ya es hora de que vayas predicando sobre esto. Y me puse a investigar, a leer la Biblia, leí bastante. Después me puse a investigar en todas las redes sociales, en las plataformas, sobre el tema. Y me voy dando cuenta de que, muy tristemente, casi no existen pastores o predicadores que hablen sobre este tema. Exactamente por Mateo 22, del 1 al 14. Y yo me preguntaba, ¿y por qué? ¿Por qué? En lo largo de mi vida, tengo casi 31 años, he andado por muchas iglesias y he ido a muchos lugares. Y de esas, quizás he visitado unas 20 iglesias, pero de esas 20 iglesias, prácticamente solo en una he escuchado que hablan de los últimos tiempos. Solo en una. De ahí los demás, no sé por qué tienen temor de hablar de eso. Y no es porque no estén preparados, sino porque no les gusta decirle a la gente que Cristo está cerca. Pero hermano Julio, hace años vienen diciendo que Cristo viene. Para Dios solo han pasado 2 días prácticamente, porque dice la palabra de Dios que 1000 años para Dios es como un día. Y hemos pasado aproximadamente, no 2024 años, porque eso fue un conteo que puso la Iglesia Católica, y entre medio de esto quitaron varios años, pero aproximadamente andamos por ahí como los 2034, 2044 años desde que Cristo se fue. Entonces, nadie quiere predicar de esto, nadie quiere hacerlo. Podemos ver en el versículo 1, vamos a leer del 1 al 3 ahorita. Dice: respondiendo Jesús, le volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron. Yo creo que sabemos de quiénes están hablando. Eso lo hemos escuchado en muchos lugares, y lo hemos escuchado en la radio, incluso en programas seculares que no tienen nada que ver con el cristianismo. La palabra de Dios dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿de quién está hablando el versículo 1, del 1 al 3? ¿De quién? Yo podría decirles que está hablando del pueblo de Israel, porque a ellos vino y no le recibieron. Pero es una parábola la que está hablando aquí Jesús, y aquí va encerrado todo. Aquí va encerrado todo. No solo el pueblo de Israel son los que le han rechazado, sino que todo aquel al que uno le llega, le predica la palabra y no quieren llegar a Cristo. Incluso personas que están dentro de las iglesias y no quieren tampoco llegar a Cristo. Están sentados en la iglesia, pero no quieren cambiar su vida. No quieren cambiar. No quieren transformar su vida a Cristo, en realidad. Quieren vivir como a ellos les plazca la gana. Quieren vivir de la forma que ellos creen que es conveniente. Y de estos es de lo que está hablando del versículo 1 al 3. No solo del pueblo de Israel. De primas a primeras podemos pensar que sí, es el pueblo de Israel, y la base es esa. Pero ¿quiénes son estos? Dice en el versículo 3: y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. ¿Quiénes son estos siervos? A los que mandó el rey. Por eso es una parábola, para que nosotros pongamos a echar la mente y le pidamos a Dios: Dios, dame sabiduría para entender esto. Dios, enséñame de qué está hablando. No a tomar las cosas tan literales y tan físicas, porque eso es lo que a veces enseñan. Cuando yo estaba pequeño, adolescente,
siempre tomé las cosas de modo literal. La Biblia yo la leía o escuchaba que la leían y yo pensaba que todo era literal, como en aquella parte donde dice que saldrá un dragón con tantas cabezas. Todo eso yo lo tomaba de forma literal. Y dice que también saldrá una langosta que podrá escupir fuego de la boca en forma de langosta, dice. Y después pensando y estudiando, me recuerdo yo, estábamos en el seminario de la Pacífica y estudiamos esta parte y llegamos al punto de que de quien está hablando de esa forma de langosta que puede escupir fuego y tiene potestad de matar son los helicópteros. Tienen forma de una langosta, hasta el sonido que hacen, y pueden escupir fuego, escupen balas. Y cuando un helicóptero está ametrallando, se ve que sale fuego de sus ametralladoras y tiene potestad de matar. Es así. Es la forma en cómo el apóstol Juan o los apóstoles veían las cosas en su tiempo. En los tiempos que Juan escribió el Apocalipsis, no habían helicópteros, no habían tanques, porque dice que esa langosta puede volar y todo eso. Entonces él, a medida de lo que él entendía y conocía, así lo decía. No iba a decir, habían helicópteros que hacían eso y lo otro, porque él no los conocía. Él no los conocía. Entonces, estos siervos de los que está hablando aquí, muchos se exaltan esta parte, porque hay que ir parte por parte. Primeramente, vimos que los convidados son el pueblo de Israel, que rechazaron a Jesús, porque por ellos vino y ellos no le recibieron. Y son también aquellos que no quieren recibir a Cristo, que quieren vivir la forma sin Cristo, quieren vivir la vida sin Él, estando adentro de una iglesia. Quieren aparentar que son cristianos, pero no lo son. Esos son los convidados de los que está hablando. Y dice que mandó a sus siervos. Sus siervos son, en esta primera parte que estamos mencionando aquí, del versículo 1 al 3, son los profetas. Profetas mayores, profetas menores, los reyes, los jueces. De ellos está hablando. Los mandó primero, dice, envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. ¿Qué sucedió? No quisieron ir, no pasó nada. Va, está bien, dijo el Señor. No quisieron, voy a mandar a otros. Voy a mandar a otros. Recuerden que Jesús es Dios, así que Él no pasa por siervo. Él vino, pero Él no pasa en este punto por siervo. Es más, esta parábola Jesús mismo la estaba contando, con su propia boca, sus propias palabras. Entonces, veamos el versículo 4, del 4 al 6. 1, 2, se apagó. Del 4 al 6. Vamos a ver aquí que está. Versículos del 4 al 6. Ahí mismo en el 22. Dice, volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. ¿De quiénes está hablando aquí, hermanos? Estamos hablando de los mismos convidados. Son los mismos. El pueblo que rechazó a Jesús son los mismos. Israel. No todos, pero sí su mayoría. Incluso los que vivían en Jerusalén. Solo voy a arreglar eso que está sonando. Sí. Entonces,
Este pueblo de Israel ha sido, es cierto que es la niña de los ojos de Dios, pero en sí son las personas a los que Él escogió, en realidad. No todos, porque le rechazaron a Él, rechazaron a Jesús, a Dios. Entonces de ellos está hablando primeramente. Pero estos segundos siervos que mandó el rey, o sea Dios, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Estos segundos siervos que Jesús mandó son los apóstoles. Son los apóstoles de Jesucristo. No se vayan a dejar engañar porque le digan, ustedes son apóstoles del Evangelio, ustedes también son apóstoles del Evangelio. O en algunos lugares donde mencionan que tienen al apóstol tal y al apóstol no sé qué, al profeta no sé cuánto. Para uno de los requisitos para ser apóstol de Jesucristo es haberle visto todo su caminar en el ministerio. Ese es uno de los requisitos, haberle visto todo su caminar en el ministerio. Desde que empezó a hacer milagros a los 30 años, allá en las bodas de Caná, hasta ver el día de su muerte y haberlo visto resucitado. Esos son los requisitos de ser apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol quiere decir enviado. Esa es la palabra apóstol. Y en algunas iglesias, incluso evangélicas, se puede ver que se nos llama a todos nosotros apóstoles, incluso a los predicadores, a los pastores. ¿Por qué? Porque la palabra apóstol quiere decir enviado. Entonces, somos apóstoles, pero del Evangelio, no de Jesucristo, del Evangelio. Pero esto lo vamos a dejar para otro momento. Entonces, estos segundos enviados que se habían mandado eran los 12 apóstoles. Ellos eran, porque dice en el 6, y otros dicen, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Si ustedes se fijan a los profetas, no les sucedió nada. Ustedes pueden leer la Biblia. Ellos sí tuvieron afrentas, pero a ellos no les mataron. A los apóstoles sí. A los apóstoles sí los mataron. Es más, de los 12 apóstoles, no contando a Judas, sino que en vez de Judas, saben que quedó Pablo, Saulo de Tarso. De los 12, 11 fueron asesinados, y de forma brutal. A Pablo lo decapitaron, le volaron la cabeza. A otros los crucificaron. El único que no, la Biblia no dice que lo mataron, es a Juan, que escribió el Apocalipsis. A él no, pero a todos los mataron. De esto se está hablando esta parte, esta porción de la Biblia, de estos son los segundos enviados que mandó, y se ha cumplido al pie de la letra. Imagínense que Jesús, cuando dijo esta parábola, él todavía no había muerto. Después de que Jesús murió en la cruz y resucitó y ascendió, quedaron los apóstoles y empezaron a predicar, ¿verdad? Y empezaron la gente empezaron a perseguirlos, a recibir persecución, los querían matar, hasta que los mataron. Más adelante vamos a ver una profecía que hay aquí en este capítulo, donde dice qué es lo que sucede con los que negaron ir a las bodas. Acuérdense que Jesús está hablando antes de morirse, antes de haber muerto, incluso antes de que los apóstoles murieran, y viene y dice lo que va a pasar después de que los apóstoles murieran. Ya lo vamos a ver.
Veamos el versículo 7 y aquí nos vamos a detener un poco. Dice: al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. No dice quemó sus ciudades, quemó su ciudad. ¿Cuántas ciudades quemó? Una. Y a esos homicidas los mandó a matar. ¿De qué ciudad está hablando? Quiero que desglosemos todo esto. Ya vimos que los convidados son el pueblo de Israel y los que no quieren recibir al Señor, no quieren tener una vida cristiana. Y los primeros enviados eran los profetas, los segundos enviados eran los apóstoles que los mataron. Y ahora vamos a ver qué ciudad es la que quemó. Aquí viene la profecía. Esta es una parte profética que nosotros podemos analizarlo en el Señor. Específicamente en el año 70 después de Cristo, el año 70, no los años 70, 1970, no, el año 70 después de Cristo, ya no había ningún apóstol vivo. Recuerden que cuando Jesucristo ascendió al cielo, estos apóstoles ya tenían su edad, ya estaban avanzaditos de edad. La Biblia dice que Juan duró 100 años, pero a esto sumémosle la vida que ya teníamos antes. Entonces, después de que Cristo ascendiera en el año 70, la ciudad de Jerusalén fue quemada. Al pie de la letra van las cosas. No digo iban, sino que van al pie de la letra. En el tiempo en el año 70 fue quemado Jerusalén, fue saqueado. El templo de Jerusalén también fue saqueado, fue destruido y quemado juntamente con la ciudad. Estaba el emperador Tito Vespasiano, así se llamaba, el emperador Tito Vespasiano, y mandaron a quemar todo. Cualquiera podría decir, hermano, pero o sea que los romanos eran el ejército de Dios. Sí, porque todo lo que existe y todo lo que hay, Dios lo mueve y Dios lo controla. Incluso yo lo he predicado muchas veces y me ha pasado a mí también muchas veces, de que a veces he recibido palabras de personas que no son cristianas. No son cristianos, pero Dios los ha puesto, vayan y díganle a fulano de tal cosa que yo quiero que haga, o tal revelación, tal respuesta que está esperando. Casi siempre se reciben respuestas de parte de Dios, o en oración, o de personas que no son cristianas. Allá aquellos, ¿verdad? Los que en aquellas iglesias donde le dicen, el Señor me reveló que la hermana fulana de tal anda dentro de su cartera un maquillaje y dice el Señor que los va a mandar a matar. Esos no son cristianos, esos son charlatanes, que son, la Biblia les llama falsos profetas. Entonces, volviendo al tema, el imperio romano mandó a quemar a Jerusalén, y al templo de Jerusalén. Lo destruyeron. Y lo podemos ver en el versículo 7. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿De qué ciudad estaba hablando? De Jerusalén. Y ahí fue donde el último templo que Jerusalén tuvo fue destruido. Hasta el día de hoy, Jerusalén solo tiene un muro de ese templo, que le llaman el muro de los lamentos, le llaman algunos.
es donde llegan los judíos, y le llaman así porque ellos llegan y es lo único que quedó del templo, todavía lo tienen. Y ellos llegan y empiezan a cantar salmos, llorando, rogando. No crean que ellos llegan a orar, no, eso son igual que los católicos también, repiten y repiten y repiten lo mismo. Entonces ellos llegan delante del muro de los lamentos a llorar y a presentar, se llama ofrenda mecida, se llama. Así es, están con la Torah aquí y están así. Y están llorando. Ustedes lo pueden ver en redes sociales, en cualquier plataforma, buscar qué es lo que hacen los judíos en el muro de los lamentos. Ellos llegan a llorar. ¿Qué lloran? Que Dios les mandó a destruir ese lugar. Era el templo de ellos, no era el templo de Dios, porque ya Dios no estaba ahí. Ya Dios se encuentra desde que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo bajó. La iglesia ya no es ese templo, un lugar, sino que somos nosotros. Y ahí es donde se encuentra ahora Dios, en cada uno de los corazones que creen en Jesús y viven una vida cristiana, que tratan de caminar, no digo que caminan, sino que tratan de caminar a como Jesús quiere que caminemos. En ese tipo de personas se encuentra Dios. Ese es el templo y hay que cuidarlo. Entonces vienen ellos y llegan a llorar ahí, que cuando van a restaurar el templo. Ellos no lloran ni tan siquiera por la venida del Mesías, sino que ellos lloran por la restauración del templo. Algunos dicen que ya lo están construyendo, otros dicen que ya está. Yo no he ido. Los pastores que vinieron la vez pasada aquí, que venían de Estados Unidos, su esposa, Manada Montesinos, ella fue a Israel y me cuenta ella que sí, el templo está en construcción en Israel. Nadie puede llegar a tomar fotos ahí, es prohibido. Pero ya el templo ya está en construcción, ya tienen todo preparado, prácticamente el templo está terminado y lo único que falta es que venga el Mesías, o más bien dicho, aparezca el anticristo. Eso es lo único que hace falta. Ya no falta nada, ya las profecías están cumplidas. Bueno, esta profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo. Hubieron aproximadamente en ese ataque a Jerusalén entre romanos y judíos, hubieron aproximadamente 1.356.000 muertos. Un dato real. Esos fueron los muertos entre romanos y judíos que hubieron en total en ese ataque a Jerusalén. Veamos el versículo 8, del 8 al 10. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos, los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. La palabra convidados son invitados. Son invitados. Si lo leemos en otra traducción, por ejemplo, a mí me gusta leer la traducción que se llama Nueva Traducción Viviente. Me encanta esa traducción porque la forma de explicar cómo está traducido es más viva, más entendible para nosotros. Si ustedes se fijan en aquella, creo que es Hebreos 4:16, dice NTV, Nueva Traducción Viviente. Y si se fijan cómo está escrito, lo dice de una forma más entendible. Entonces, en esa traducción, que me gusta leer, a mí me encanta, la palabra convidados dice invitados, que es lo mismo. Si pueden ver aquí, dice en el versículo 8 que las bodas a la verdad están listas. Esta es una parábola que Jesús está comentando. ¿Cuándo dijo esto?
Jesús estaba aquí, pero según como estaba contándolo, y nos basamos en el tiempo que estamos viviendo, esto el rey lo dijo en el tiempo que Jerusalén fue quemado, o sea, en el año 70. ¿Desde cuándo? Hace tiempo, hace muchos años. Todo está listo. Vayan y inviten. Vayan a invitar personas, traigan a los invitados a las afueras de las ciudades. ¿Qué quiere decir con eso? A los que están afuera de Israel, afuera de los muros de Jerusalén. ¿Quiénes somos? Nosotros. Entonces, en esta ordenanza fue que se dio el Evangelio, el nuevo pacto en Cristo, y predicar a todas las naciones, dice Mateo 28, y hacer discípulos a todas las naciones. Aquí es donde concuerda el versículo 8 del capítulo 22 con el 28 de Mateo. Ir a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas. Vayan, dijo en el versículo aquí donde estamos leyendo, inviten a todos, buenos y malos. Y dice que las bodas fueran llenas. Las bodas fueron llenas. ¿De qué bodas está hablando? De la boda del Cordero. Aquí se va amarrando todo. Se va amarrando cómo fue en el camino, cómo es y cómo va a ser. Está hablando en los tres pretéritos: presente, pasado, ¿cómo es? Pasado, presente y futuro. En los tres, al mismo tiempo. Todo está listo. Llamen a los convidados. Dice, entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Sabemos quiénes son. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. ¿Cuáles siervos son? Ahora son la tercera parte. Somos nosotros. Somos nosotros. Vayan e invítenles. Y si ya todo está cumplido, ¿qué falta? ¿Qué es lo que falta? Si ya todo esto está cumplido. Ya invitaron a los buenos, ya invitaron a los malos. Los que no eran dignos no están. Judíos, incluso no judíos, que no quieren saber de Cristo, que no quieren saber de Dios, adentro y afuera de las iglesias, ellos son los que no fueron dignos. Entonces, ¿qué falta? El arrebatamiento. Cualquiera me podría decir: hermano, pero en tan poquito tiempo usted ha resumido algo tan grande. Me lo dijeron una vez, porque yo estaba platicando con un amigo y le dije yo esto y esto y esto y esto así. No, me dijo, yo no puedo hacer eso. Me dijo, ¿cómo lo hace? No soy yo, es el Espíritu Santo el que lo hace, yo no. Entonces quiero que busquemos Primera de Tesalonicenses, más adelante, capítulo 4, versículos de 16 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 16 al 18. Cuando lo tenga me da un amén. Primera de Tesalonicenses 4, ¿lo tenemos? Está más adelante de Mateo.
Amén. Todavía creo que lo están buscando. Primera de Tesalonicenses, antes de Apocalipsis, está casi al final. Quiero que lo leamos todos juntos. Si no, yo lo voy a leer aquí y solo por fe. Escuchan. Primera de Tesalonicenses 4 del 16 al 18 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. Ya vimos que todo está cumplido. Todo. ¿Qué falta? El arrebatamiento. ¿Cómo va a ser? Dice que primero los muertos en Cristo van a resucitar primero, y juntamente con ellos seremos arrebatados. ¿Cuándo va a ser, hermano? No sé. Nadie sabe. ¿Que ya está listo todo? Sí, todo está listo. En cualquier momento puede ser. Y puede ser que yo llegue a los 80 años, muera, todos moramos, y van a seguir diciendo lo mismo. En cualquier momento va a ser. Recuerden que 1000 años para Dios es un día, pero ya todo está listo. Todo está listo. Entonces estamos esperando ese dichoso momento que va a vivir la iglesia, que le llamamos arrebatamiento. ¿Sabían ustedes que estos días atrás, de que empezó septiembre, andaban unos rumores por ahí, tal vez, no sé si lo habrán escuchado, que decían y le pusieron fecha al arrebatamiento? Dijeron entre el 17 y el 18 de septiembre va a ser el arrebatamiento. Y andaban un montón de personas por todos lados, redes sociales, poniendo pósters y anunciando de que el 17, entre el 17 y el 18 de septiembre iba a ser el arrebatamiento. Hoy es 19. Estos son falsos profetas. Incluso personas cristianas, evangélicas, pastores, predicadores, evangelistas, se atrevieron a decirlo y a creer de esa forma. ¿Y a qué se debe todo esto? ¿Por qué las personas, los predicadores, se atreven a decir todo esto y anunciar y decir una fecha? Porque saben que todo está listo y que en cualquier momento va a suceder. Pero vienen y se atreven a decir fechas. ¿Para qué? Para llenar sus iglesias. Porque tal vez ese día van a hacer un culto especial, donde van a llegar muchas personas por el miedo. ¿Y por qué? Así van a pasar los días, hermano, y se van a ir. Pero en ese culto especial que hicieron, que recogieron más de $1000. Más. Entonces vienen y se inventan todo esto, agarrándose incluso de la palabra de Dios para hacer un negocio. Todo está listo y de eso se agarran ellos, de eso se sujetan y ponen una fecha. Y vienen y presentan una de las fiestas en Israel que se celebran desde hace mucho tiempo. Me acuerdo cómo es que se llama esta fiesta, lo tenía. Que es la fiesta, en español se le dice la fiesta de la expiación, que dura a mediados de septiembre a mediados de octubre, que es el momento en que todos los judíos y todos supuestamente deben perdonar, incluso deudas, deben perdonar deudas.
Entonces, ahorita en Israel están en ese momento. Si usted de repente se encuentra un judío por ahí y le debe algo de dinero, dígale, mire, ya no te voy a pagar porque estamos en tiempo de la expiación y me lo vas a perdonar. Ahí ya no le gusta a ellos, cuando ya les mencionan deudas. Le mencionaba yo a mi papá, fíjate que le digo yo el año pasado, fue que le dije, a mediados de septiembre y hasta octubre, los judíos es el momento de perdonar, incluso perdonan las deudas. Y el dueño de una de las distribuidoras de aires acondicionados es judío, no le puedo decir el nombre, pero el dueño de una de ellas es judío. Entonces le dije yo, anda, decirle que te perdone la deuda. A ellos ya cuando les tocan dinero, no les gusta. No les gusta. Es más, esa empresa los días sábados no abren y el día viernes cierran a las 5. Pero es por cuestiones de que el dueño es judío. Entonces, pasa esto. De esto se agarran las personas y empiezan a dar fechas. Recuerden que la Biblia dice que nadie sabe, ni los ángeles saben, el día ni la hora en que Cristo vendrá. Nadie lo sabe. Y dice, si no solo mi Padre. O sea que ni Jesús sabe cuándo va a ser. Es de estar listos, es de estar preparados. Me dice ayer un amigo cercano, yo me voy a ir, me dijo, mañana para San Miguel, porque dicen que el sábado, el viernes no va a haber luz en todo el país, y que en México también. ¿Se han fijado ustedes? Si ustedes lo recuerdan, y si van y ven la historia o ven un poco de lo que ha ido a pasar de los años últimamente, por ahí en septiembre, por estas fechas, siempre dicen que van a haber apagones a nivel mundial. Siempre en México, ahí empiezan con todo. Empiezan a decir, vamos a hacer un apagón en lo que va de septiembre y octubre. No dicen cuándo. Y vienen aquí en El Salvador, se corren los mismos rumores. Todo esto son preparaciones que están haciendo para que el día que Cristo venga de verdad por su iglesia, van a estar listos. ¡Bum! Un apagón, algo pasó. Se quemaron, hubo una tormenta electromagnética, van a decir. Y si se pueden fijar también, el lunes, publicaron de que el miércoles hasta el sábado iba a haber una tormenta electromagnética a nivel mundial y que se iba a hacer todo esto. ¿Sea cierto? No sabemos. Sean ensayos, puede ser. Puede ser. Veamos y terminemos en el versículo 11, siempre de Mateo. Versículo 11 y 12, Mateo siempre 22. Dice, entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin tener vestido de boda? Mas él enmudeció. Vaya, hermano, esto es bien crítico. Bien crítico. Cualquiera pudiera decir, o sea que algunos fueron arrebatados y luego fueron echados. Y yo cuando leí esto me quedé, y esto está duro. Esto está duro. Pero a medida fui desenvolviendo más el tema, me di cuenta de que este hombre del que está hablando son aquellas personas, lo que ya les había dicho, y si ustedes ven cómo se ha venido desenvolviendo el tema, son aquellas personas que aún siendo cristianas no caminan rectamente delante de Dios, no quieren caminar de manera recta delante de Él. Y de estas personas es que está hablando en ese pedazo. Llegó alguien
a la boda que no estaba vestido como de boda. ¿Qué vestimenta es esta? Es el vestido, la vestimenta de la justicia. Efesios 6, 14, 15 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, pero no tenían a Cristo en su corazón. Y caminados, dice, con el apresto del evangelio de la paz. Esa es la vestimenta de que esta persona no llevaba en ese momento. No había justicia en él, no había paz en él. En pocas palabras, no era cristiano. Nosotros nos inventamos esta palabra cristiano, porque en la Biblia no la van a encontrar. No la van a encontrar. Nos inventamos esta palabra porque cristiano quiere decir el que cree en Cristo, el que vive por Cristo, el que vive en el camino de Cristo. Esa es la palabra cristiano. Entonces, esta persona que llegó delante de Dios no tenía esa vestimenta. No la tenía. Podemos ver quiero ver, Apocalipsis 19 del 7 al 8, busquémoslo. Quiero que lo busque. Apocalipsis 19 del 7 al 8. Lo tenemos. Apocalipsis 19 del 7 al 8. Sí. Capítulo 19 del 7 al 8. Amén. Amén. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El lino fino, ¿qué es, hermano? Lo vimos en Apocalipsis. Se le ha dado, dice, que se vista de lino fino, es la vestimenta. ¿Y cuál es el lino fino? Dice más adelante: las acciones justas de los santos. Lo mismo que les estaba explicando, y lo vimos en Efesios también 19 del 14 al 15. Esa es la vestimenta, la justicia de Dios. Y se le dio, dice, que se vistiera de lino fino, y el lino fino son las acciones justas, dice. Entonces, esta persona que no fue hallado vestido de esa forma no tenía sus acciones justas, no se vestía con la justicia de Dios. No es que Él va a ser justo, somos justos por Jesucristo, somos justos por Él, y nosotros venimos y creemos y caminamos por Él y caminamos con Él, y es ahí donde nosotros nos vestimos de justicia, de su justicia. Versículos 13 y 14 para terminar. En Mateo 22, entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Más claro no puede estar. De repente somos arrebatados, y estando allá en el cielo seremos vestidos en ese momento de justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Cristo. Y por eso nosotros nos preparamos todos los días, y todos los días ponemos delante de Dios nuestras faltas, nuestras deudas. Prepararse
caminar en Cristo, caminar con esa vestidura de justicia. No llegar a la iglesia, y no lo digo por ustedes, sino porque tal vez alguien que me escucha por redes sociales, o si ustedes conocen a alguien de quien hablarle también de esto, no llegar a la iglesia y hacer como dicen los católicos, solo se persignan y se van. No llegar a la iglesia a criticar a nadie, no llegar a la iglesia porque tal vez Dios me hace el favor, no, ese es su interés, sino que vestirse con la coraza de justicia y caminar en la paz, porque dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Mateo 7, 22, 23 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, dijo Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Se le van a decir en aquel momento: Señor, yo iba a la iglesia casi todos los días, iba los miércoles en algunos lugares, los miércoles, los viernes, iba los sábados de jóvenes, y tal vez ya estaba viejo, pero iba el domingo, pero no caminó con justicia, porque llegaba a criticar al hermano que tenía a la par, llegaba a criticar al hijo del pastor, llegaba a criticar a la esposa del pastor, o llegaba a criticar al mismo pastor, o si no decían, siendo cristiano, yo para ser cristiano mejor me salgo, porque así como anda el pastor, no. Y empiezan a decir todas estas cosas y a poner argumentos para no seguir a Cristo, aún sabiendo la verdad, sabiendo de que no se va a Cristo para ir a criticar al hermano. ¿Cómo van a hacer entonces en aquel día, en aquella boda del Cordero? ¿Van a empezar a criticar a los que están ahí? Esa es mi pregunta. Hay personas que no se hablan, familias, pastores que no se hablan con otro pastor porque le ha quitado los hermanitos, y no es los hermanos los que ven, sino que el diezmo. Eso es lo que están viendo, y no se hablan con fulano de tal. Yo conozco aquí en San Miguel pastores que están cerca, sus iglesias grandes, no se hablan porque empiezan a poner. ¿Cómo van a hacer, digo yo, cuando estén delante de Dios? Y ahí vamos a estar todos, no se van a hablar. Entonces estas personas, aunque sean pastores, son de estos que dicen: echamos en tu nombre fuera demonios, en tu nombre hicimos esto. De esto es lo que está hablando la palabra de Dios. Quiero que le den un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Cerramos nuestros ojos. Padre, damos gracias, Señor, porque nos permites poder apreciar tu palabra. Gracias, Señor, por la profecía que tú nos das. Te pedimos, Padre, que nos des paz, Señor, en nuestras vidas, que nos des esa sanidad que necesitamos, Señor, en nuestros cuerpos, que puedas quitar todo dolor, Señor, y puedas quitar, Padre, toda angustia, Señor, que nos agobia nuestra vida. Padre, llena a cada uno de los hermanos que están aquí con tu presencia, Señor. Dales de tu paz, Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento, y que puedan caminar, Señor, confiados en que el día que tú vengas, Señor, nos iremos contigo. Estaremos contigo, Padre. Te esperamos y te necesitamos. Sabemos que vas a venir, Señor, y vamos a poder estar al fin delante de tu presencia. Pero, Padre, ayúdanos y danos fuerzas para poder predicarle a más personas, a personas que no conocen de ti, Señor, para que no se pierdan, Señor, para que puedan encontrar esa salvación y puedan gozarse, Señor, juntamente con todos nosotros el día que estemos delante de tu presencia, en aquella boda del Cordero, que podamos estar ahí, Señor, disfrutando de tu presencia, Dios. Pero ayúdanos a poder hablarle a las personas, que seas tú, Señor,
por medio de nosotros, con tu Espíritu Santo, hablándole a los demás. No nos vamos a cansar, Señor, de poder hablarle a los demás de ti. Aunque así, Señor, recibamos afrentas, persecuciones, vamos a seguir, Señor, delante de usted, haciendo lo que usted nos diga, Señor. Guárdanos y protégenos a cada uno de nosotros, Señor. Todo esto se lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Denle otro fuerte aplauso a nuestro Dios.